Cuando acabé todo eso, tuve un hueco y digo, voy a escribir un tema. Escribí un tema, otro, y me salió una maqueta. Y dije, aquí hay cositas, se vienen cositas, chaval. Entonces saqué poco a poco la maqueta, porque claro, yo seguía ahí tenía 17 años, pero dije yo, es momento, yo creo, y eso yo lo veía, y hoy día veo un trabajo que posiblemente, y esto también otra primicia, posiblemente se haga un remaster y se suba esa maqueta de nuevo al canal actual y al grupo actual. O sea, estamos Porque ahora hablando mismo, de quizás de Amalgama, ¿no? exactamente, exactamente. Yo Sí. en ese momento, yo tenía 17 años, yo saqué Amalgama, que es un conjunto de 6 temas y un inédito que al final salió por otra parte, pero no está dentro de no está dentro del proyecto al final, no cogió la fecha, pero eso eran 6 temas. Bueno, Amalgama yo quería expresar como la unión de sucesos y movidas que te pasan en tu día a día, en tu vida general, al final te constituyen como persona, te hacen ser quien eres, ¿sabes? Al final los Ujú. problemas te definen, te Claro. esculpen como si fueras una cultura, son golpes, ¿sabes? Entonces, ese era el sentido más que nada de Amalgama, conjunto de ideas o de momentos que me pasan y que me definen. Y ya pues todo eso narraba porque siempre cada vez que hago un tema, un proyecto, no es solo hacer el tema bien estructurado, lo que sea, no es solo hacer el mensaje, sino me gusta meter movidas mentales que solo entienda yo, ¿sabes? Estoy contándote algo que ni te estás dando cuenta y lo estás Claro. consumiendo me gusta manejar hilos, por así Ujú. decirlo. Entonces, por ejemplo, Amalgama cuenta la historia muy de paso, en plan muy de subtrama, por así decirlo, cuenta la historia desde que uno nace hasta que uno muere, pero rollo, como el paso no es como el paso de una vida, sino más bien como el paso del proceso de una etapa de una persona hasta llegar a la muerte, ¿sabes? Hasta decir, hasta aquí me bajo de la vida. Ujú. Entonces empezaba con Wars, por ejemplo, que era como guerras mentales, ¿sabes? Como cosas que me atormentan, ¿sabes? Después era cosas que me atormentan, pero no están a mi alcance, ¿sabes? Como algo general, como algo global. Pues está distanciado, que es el segundo, era ya como problemas, cosas que me pasan a mí, pero son personales, cosas que están a mi alcance, que vivo todos los días y son lo que me queda, ¿sabes? Claro. Después seguía con mitos, si no me equivoco. Sí, seguía con mitos, que era como todo esto de temas religiosos, no religiosos, sino mitológicos, que es diferente, ¿no? Más bien. Entonces, pues ahí, por ejemplo, en ese tema, se hablaba de totalmente cosas mitológicas, todo referencia mitológica, pero te estaba contando una historia y al mismo tiempo te estaba diciendo que en ese momento, en ese proceso mental, yo estaba pensando en mitologías y en cosas religiosas como para escaparme, como esto el ser, el individuo que se ata a la fe para tener algo en lo que cree, para tener algo con lo que seguir su vida, ¿sabes? Ujú. Pues venía religión, que es como justo la antítesis de ese tema, que es como me doy cuenta de que la religión no me ata ni a ningún lado, es algo que no lleva a nada, y es como ese proceso mental que yo he tenido en mi vida también, es como, vale, tío, ¿para qué creen esto, sabes? Entonces Claro. religión tenía el mensaje de, no, yo no creo en una religión, yo creo en mí, ¿sabes? Yo soy mi propia fe, básicamente ese era en cómputo global, ese era el mensaje, yo soy mi propia fe, mi iglesia es mi cabeza, y mi Dios o sea, mi Dios es mi ambición, básicamente. Entonces, con ese pensamiento yo creo que es más que nada, no es como que crea que todo el mundo tenga que pensar eso, Claro. que evidentemente pues, uno puede ir a lo suyo, pero pienso que con ese pensamiento que yo en ese momento saqué de mis cosas, creo que cualquier persona puede llegar mucho. Y al final los dos temas, bueno, eran 6, como te he dicho, pero había uno inédito. Bueno, de hecho, había dos. Una que era una colaboración que no salió y al inédito que no ha salido, salió más tarde la colaboración, pero el inédito que no salió era como uno que era el final, pero era bastante creepy. Es decir, Ujú. el quinto era como estoy rollo depresivo y estoy ya pensando
Porque, por ejemplo, el HB era como hueco por dentro, vacío al completo, ¿sabes? Como estoy hueco, estoy vacío, no, ya no tengo a nada, ya no confío ni en mí, básicamente. Yo creía que yo era mi propia fe, pero ya ni eso, me fallaba a mí mismo. Y al último era como demasiado, todo referencias a la muerte, todo, todo Lil Peep, cuando Lil Claro, Peep demasiado ni existía. melancólico, ¿no? Claro, y entonces yo dije, yo tengo 17 años, no voy a sacar esto, ¿sabes? En plan, tengo 17 años, mi target son niños de 14 a 17 años. Voy a sacar esto y, bro, va a ser para nada. Porque si hasta ahora no es una cosa que sea por el público, al final, no es por el target en sí. Es más que nada porque de perspectiva soy una persona que pienso mucho en retrospectiva, no solo para mí, sino para dentro de un tiempo. Rollo, estoy pensando en los proyectos que tengo ahora y cómo me voy a organizar hasta dentro de 3 años, ¿sabes? No puedo de parar de pensar cómo me voy a ver dentro de 3 años, hacia atrás o qué voy a hacer, ¿sabes? Entonces pienso, por ejemplo, que si ese tema lo hubiera sacado, miraría atrás y diría, era un puto niño chico y bueno, sí, pues tenía muchos problemas personales, guerra y todo, pero un niño chico y no era el momento, yo creo, ¿sabes? O sea, Y también es más entonces, o menos pues, normal, ¿no? Para esa edad, un tema así. O sea, tú al fin y al sí, cabo lo que querías transmitir con esta maqueta era tu ser en esos entonces, ¿no? En plan, tus sentimientos, tus vivencias y tal, ¿no? Entonces, con al fin y al 17, cabo era claro, todo eso.